Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Jorge Berry. Leonardo, buenas noches. Bienvenido, don Enrique Quintana. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy, en todos los medios estadounidenses, se dio a conocer la entrega de paquetes explosivos en puntos pues muy distintivos. Mire usted, le entregaron paquetes explosivos, bombas, presumiblemente, en las oficinas del expresidente Barack Obama, del ex vicepresidente Joe Biden, de los señores Clinton, el expresidente William Clinton y su esposa, ex senadora, ex secretaria de Estado, del financiero y filántropo George Soros, del señor John Brennan de CNN, evacuaron el edificio de CNN, en un restaurante de Robert De Niro, en fin, todos estos personajes que ve usted, cuyo hilo conductor es que todos estos han sido críticos y opositores del actual presidente Donald Trump. Se abrió una investigación, el FBI está investigando, no sucedió ninguna desgracia, no han dado datos de qué contenían o qué tipo de explosivos eran. En algunos casos se habló de polvo blanco, ¿no es cierto? Sí. Y en otros de otras cosas, pero no nos han dicho bien si es el mismo tipo de explosivos en todos los casos, etcétera. Muy significativo que esto pase a unos cuantos días de las elecciones, ¿no? No, nos han dicho muchas cosas y hay muchas preguntas. Está realmente raro este asunto. Es decir, el hecho de que todas estas personas hayan recibido o en sus casas o en sus oficinas este tipo de mensajes, casi todos llegaron por correo, con excepción de dos, el de George Soros. Uno por mensajería, me parece, ¿no? No saben quién lo depositó ahí, pero alguien lo depositó. El de George Soros lo pusieron en el buzón de su casa y el que llegó a CNN. Ahora, el que llegó a CNN iba a nombre de John Brennan, el exdirector de la CIA. Pero él trabaja para MSNBC, no trabaja para CNN. Alguien se confundió ahí, exacto. Alguien se confundió por ahí. Y no suena lógico que se confundan en datos como ese, cuando el esfuerzo parece muy bien organizado. También resulta difícil de explicar por qué ninguno explotó. Algunos de ellos pasaron días allí, esperando. El de Soros, el de De Niro sobre todo, estuvo 3 días ahí y no explotó. Ninguno explotó. Todos son similares, todos son muy parecidos. No se puede descartar la teoría de que la intención no era que explotaran y matar a alguien, sino mandar el mensaje de que bajen las críticas con el presidente. Ahora, la reacción del presidente pues, es muy curiosa. No, la culpa la tiene la prensa. La prensa. Y los demócratas, me parece. Y los demócratas. Claro. Nada más le faltó decir fifí. Y ya estás tratando de establecer muchos paralelismos. No se vale eso. Ya todos son fifí, Jorge. No te apures. Sí, realmente yo no tendría respuesta para Trump, imaginando que Trump hubiese querido, o partidarios de Trump, no vamos a implicar al presidente. No, tampoco. Partidarios de Trump que hubiesen querido generar este tipo de reacción. Es una locura porque es al revés. Es decir, lo que ganan, los que ganan son los críticos a Trump en un evento de esta naturaleza, lo cual hace todavía más extraño, porque tampoco veo a los críticos de Trump organizando un operativo para enviar paquetes que no iban a explotar para poder culpar a Trump o a las corrientes políticas cercanas a Trump. Exacto. Pero pues es el tipo de cosas que están pasando en la política norteamericana donde hay más interrogantes que respuestas. Tienes razón, pero vamos a voltear el escenario. ¿Demócratas siendo responsables de esto para provocar una corriente de opinión a favor del antitrumpismo? Es una de las teorías de conspiración que han manejado mucho los medios de la ultraderecha en Estados Unidos. Fox News es lo que dice. También es difícil de creer. Es tan difícil de creer como que los o el bombardero hayan sido tan ineptos como para que ninguno de sus artefactos les explotaran. Y se parecen mucho. Ahora, de que van a dar y relativamente pronto con el autor del asunto, eso no hay duda, porque si el artefacto no explotó, pues deja muchas huellas.
Digo, Pero tú imagínate que está bien hecho, es decir, que está bien fabricado, no quiero decir por un terrorista, que ya me parecería un nivel muy profesional, es más, alguno de esos tendría que haber explotado para que... Pero no creo que haya huellas ahí, dactilares, no creo, probablemente habrá algunas combinaciones de químicos, pero ningún explosivo de uso exclusivo en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Va a ser difícil rastrearlo. No, sí, el explosivo era pues, de los que usan para los fuegos artificiales. Exacto. No era nada profesional el asunto. Bombas de tubo. Exacto, Sí, exacto. sí. Bombas de tubo. Y que adentro tenían pedacitos de cristal. Que ahora en estos programas policíacos americanos, por supuesto, el CSI y estas cosas, uno ve cómo las fabrican en una botella o en un empaque de plástico con un tubo. Vaya, en internet. En internet tienes el paso exacto, a paso lo sin ves todo, problema. sí. Pero no nos digas. No sé. No queremos. Ahora, lo que sí es realmente difícil de predecir es qué efecto pueda tener esto en el proceso electoral a eso iba del yo. martes Exacto, 6 de exacto. noviembre. No sabemos todavía para dónde va a cortar este asunto, porque hay muchos factores que todavía no conocemos. Si dan con el bombardero o no, si se descubre quién está detrás del asunto, si Trump suelta alguna otra locura, cosa altamente probable, ¿no? Porque, es decir, esta reacción inmediata de empezar a culpar a la prensa, ustedes tienen la culpa por andar... Número uno. Pero dos, imagínate que Trump empieza a decir que las primeras, o sea, como es, ¿no? Es decir, totalmente en el desparpajo total y sin bases ni sustentos. Ya se desdijo, por cierto, del tema de que venían ciudadanos de Medio Oriente en la caravana migrante. Ya dijo que no, que era un informe impreciso. Pero ya lo dijo, es decir, ya tuvo un impacto. Es capaz de salir a decir que detrás de esto hay demócratas, para que en 5 días, cuando ya eso tenga un impacto en la opinión pública, diga, bueno, no los hemos encontrado, pero los indicios... Es decir, él juega mucho con esto, Sí. juega con las percepciones. Sí, en otras palabras, dice mentiras. O sea, con una Sistemáticamente. facilidad asombrosa. Dicen, ¿cuál discurso de odio? ¿Yo? Sí, claro. Pues yo jamás, cuando 5 minutos antes estaba aplaudiéndole al congresista que azotó Bien. al reportero y que se declaró culpable ante Así las es, autoridades sí. de asalto. Bueno, mayor discurso de odio, Horseface, ¿no? Sí. La señora Stormy Daniels. Ayer la caída en los mercados en una parte se asoció a la inquietud política derivada de los primeros paquetes que se detectaron. Hoy que ya se detectaron más, fue irrelevante. No le hicieron caso en los mercados financieros, lo ignoraron absolutamente. ¿Cómo lo explicas? Por el hecho de que ayer había ciertos temores pensando que sí realmente era una amenaza terrorista, que había autenticidad en la intención de detonar estos artefactos. Hoy que se generalizó, que ya eran muchos más y que pues no se vio que fueran realmente Muy serios o muy explosivos. ¿no? algo como para pensar en terrorismo, entre comillas, serio, realmente ya se consideró, no le hicieron caso. al margen de lo que haya, que sean demócratas, que sean republicanos, lo que sea, la realidad es que ya esto es, en el buen sentido, tal vez metafórico y literal, es pirotecnia. Aunque el FBI Nunca pues, mejor tiene, dicho, es literalmente pirotecnia. aunque el FBI necesariamente y por su mandato tiene que seguir preocupado, Claro. porque hasta ahora es pirotecnia, pero en cualquier momento truena uno Y se arma y entonces se arma el sí sanguíneo. viene la grande. Yo hacía en la mañana un paralelismo. Ustedes recuerdan que después de los atentados a las Torres Gemelas en el 2001, cuando viene la campaña de reelección de George Bush, él usa mucho en esa campaña, donde los números no le eran favorables, muy favorables, se usa mucho el argumento del terror y del miedo y de defender al territorio y de la amenaza externa, etcétera. Y gana esa reelección en buena medida por ese discurso, Sí. por ese tono. Estaba muy fresco el 2001. No sé si haya indicios aquí de crear este ambiente de amenaza al pueblo estadounidense. Bueno, Trump es su modus operandi, es lo que hace. Él trata de estimular a su base en base al miedo. Claro. El miedo a los migrantes que ahí vienen, Claro. el miedo a los demócratas que son una masa informe de salvajes que... Sí, comunistas. Sí, les quieren quitar sus armas. En fin, su onda es sembrar el miedo. Pero eso quién sabe cómo vaya a cortar.
Falta información. Nos faltan datos. Vamos a hablar de la caravana y también de las campañas electorales para la renovación del Congreso en un momento más. Mensajes, volvemos. No está relacionado directamente el tema, pero es otro fenómeno que puede también estar teniendo incidencias sobre el tema electoral, y es la caravana migrante que viene desde Centroamérica, está en territorio mexicano, se ha trasladado ya por varios municipios de Chiapas y ha llegado ya a la frontera con Oaxaca para seguir su ruta hacia el norte. Hoy el presidente Trump dijo que había pedido al ejército preparar el desplazamiento de tropas a la frontera entre Estados Unidos y México, y luego apareció el titular del Pentágono a decir que no se estaban desplazando por lo pronto ningunos efectivos, como alguien a meter el freno, a decir, a ver, no estamos militarizando la frontera. Pero Trump, una vez más, en este estilo de bluff, ya lo había dicho, ¿no es cierto? Trump, lo que pasa es que Trump habla con una ligereza verdaderamente absurda de sellar la frontera. Sellar la frontera significa parar 1.500 millones de dólares diarios de comercio. Así es. ¿Cómo puede hablar de sellar la frontera? Es absolutamente absurdo y además no lo requiere. Es decir, aunque llegaran mañana los 7,000... No hay una amenaza real. Pues no van a invadir. Pues digo... Adicionalmente, entiendo que legalmente no se pueden llevar tropas del ejército de Estados Unidos a la frontera, salvo que haya una amenaza de una potencia extranjera a invadir Estados Unidos. Y no sé si Honduras sea una potencia que esté amenazando, o Guatemala, o los integrantes de la caravana, que además están en Oaxaca, creo que, y van despacito. Y muy lento, hombre. Van despacito, van a tardar todavía unos cuantos días. Evidentemente fue un manejo electoral. Algunos inclusive pensaron, era una hipótesis, que la caravana podría haber sido inducida orquestada, por la propia inteligencia norteamericana para darle a Trump un pretexto para volver a poner sobre la mesa la amenaza a las fronteras norteamericanas. La realidad es que parece que no, que fueron redes sociales y este tipo de fenómenos nuevos que se están produciendo, pero bien que aprovechó la circunstancia. Esto de las redes es la panacea de las teorías de la conspiración, ¿no? Claro. Ahora ya todo es posible. Todos son conspiradores. Y como dice Trump, nada se puede probar. Ahora, dicho lo cual, para fines electorales y para fines de la campaña, no solamente ha venido como anillo al dedo, es todavía muy difícil medir o ponderar el impacto que esto pueda tener. Esto va a favorecer las candidaturas de republicanos anti-inmigración en estados como Arizona, como Texas, como Florida, como Nuevo México. Sí, y es un discurso, pero básicamente dirigido al Senado, a solidificar la ventaja que los republicanos ya tienen en el proceso electoral para el Senado, donde se ve muy difícil que los demócratas puedan darle la vuelta, puedan tener avances. La Cámara prácticamente la dan por perdida a los republicanos, aunque tienen alguna oportunidad lejana, si es que hay alguna otra sorpresa de octubre. Realmente creo que no va a tener el impacto electoral suficiente. Ahora veremos en unos momentos las carreras, el tema de las carreras, pero por lo que se percibe en las encuestas, por lo que se observa en el ambiente político norteamericano, pues no generó más bien una agenda controversial y no generó un movimiento masivo de indignación y de temor. La prensa, por ejemplo, el tema fue primera plana en el New York Times martes y miércoles. Hoy ya no.
hoy pasó No, por bueno, ahí. es que los bombazos se llevaron todo. Sí, claro, se lo llevaron todo, pero lo mismo pasó en portales, en sitios, en el Post, en MSNBC, etcétera. La caravana ya pasó a un término secundario o terciario incluso. Sí, porque las cadenas se sienten amenazadas. Sí, finalmente uno de los paquetes llegó a CNN, evacuaron el edificio. Sí, lo evacuaron. Estaban al aire y se bajaron a la calle los Sí, sí. comentaristas a transmitir desde la calle. Ya vi la imagen, sí. No es poca cosa, los medios se sienten amenazados y con razón. Ya ha habido ataques sobre los medios. En el pasado, Y sí. Trump los estimula a todo lo que da. Y no es el único. Entonces, pues claro que los medios le van a poner mucha atención a esa nota, indudablemente. Creo que la caravana tiene más implicaciones domésticas en México, o México y Centroamérica, que para Estados Unidos. Después del primer intento de Trump de hacer aparecer como que era, ahí vienen los Invasores. criminales, invasores, y además se les colaron terroristas de Medio Oriente, pues eso como que ya realmente a lo mejor Fox News todavía le da un poquito de bola al asunto, pero quedó ya muy fuera de la agenda, y por lo mismo se necesita esa percepción del público para convertir esto en el leitmotiv de la recta final de las campañas, porque estamos en la recta final de las campañas. Y ahí- Luego Trump cometió un error verdaderamente, bueno, de primaria. Hubo un evento hace 2 o 3 días en la oficina oval de la Casa Blanca, donde estaban las cámaras y estaban transmitiendo en vivo. Cuando Trump argumentaba que no, que había elementos del Medio Oriente en la caravana y no sé qué. ¿Verdad, Mike? Le dice a Pence. Y el vicepresidente Gulp dice, bueno, pues yo acabo de hablar con el presidente de Honduras y me dice que estaban financiados por Maduro, por Venezuela, pero del Medio Oriente no me dijo tenemos nada. evidencia. Bueno, pero sabemos que hay, ¿no? Bueno, pues necesariamente tiene que haber algún pariente de alguien de Medio Oriente. O sea, lo puso en una posición, ¿verdad?, Horrible. cuyo resultado fue que Maduro se burlara de una manera verdaderamente Sí, bárbara sonora. de Pence el día de Mira hoy. que ya para que Maduro se Sí. burle está verdaderamente penoso, qué barbaridad. Pero esto nos lleva a hablar de esto que mencionabas tú, Enrique, hace un momento, y son ya las muy cerradas, competidas, pues contiendas electorales al interior de algunos estados de la Unión Americana. Lo que estoy viendo, a ver si tú estás de acuerdo, pero es sobre todo para la Cámara. En el Senado hay algunas, pero son más bien pocas, ¿no es cierto? Son pocas y lo que pasa es que el Senado, como el Senado se renueva una tercera parte del Senado, nada más. Es muy curioso porque los senadores, su mandato es de 6 años, son sexenales. Sí. Ni el presidente es sexenal, el presidente es 4. 4. Y los representantes 3. Entonces, cada 2 años se renueva una tercera parte del Senado. Casualmente, porque no hay otra manera de definirlo, los lugares que están en juego este año son abrumadoramente, mayoritariamente, asientos demócratas, que están en distritos en los que arrasó Trump. Ajá. Estos son muy vulnerables. A que puedan ser. Dakota del Norte está prácticamente perdido para los demócratas. Y los demócratas, estando con desventaja de 2 asientos en el Senado, no se pueden dar el lujo de perder. Claro, porque Tendrían que prácticamente barrer. Y si no ganan por lo menos uno de Dakota del Norte, Tennessee o Texas, están muertos. Y los 3 se ven muy difíciles. Muy complicados. A lo mejor Tennessee es el más... Sí, en Texas lo veo muy difícil, ¿no? Una tierra. Ay, no sé, fíjate, lo que Republicana. pasa es que hay mucho, subió muchísimo el registro. Y eso es un universo que no toman en cuenta las encuestadoras. Claro, porque Entonces es un poco escondido el voto. Los números de la votación temprana, que ya empezó en Texas y en Georgia y en otros estados, Son muy alentadores. Son altísimos, son abrumadores, son más que en año presidencial. Entonces, eso le da cierta esperanza a los demócratas. En las encuestas que compila Real Clear Politics, Ajá. sigue de manera consistente en la Cámara de Representantes la ventaja genérica para los demócratas. 7 puntos, que ya cuando se ve micro, se ve a nivel de distrito, eventualmente pueden significar unos 30, 40 asientos adicionales
para los demócratas, que claramente les dan una ventaja. Necesitan 23. Necesitan Respecto, voltear 23. sí, tienen, digamos, un margen de 10 a 15 sobre los republicanos. Sin embargo, en este tipo de encuestas es difícil porque lo que hacen los encuestadores es ver la intención de voto global. Claro. Para hacer un análisis detallado se requiere hacer 50 encuestas. No 50, más bien 450 encuestas. Exacto. No solo en todos los estados, sino en todos los distritos, para ver realmente el comportamiento. Además es de un costo elevadísimo. No hay quien lo haga. Sin embargo, sí hay la sensación, flota en el ambiente, si uno lee medios políticos norteamericanos, flota en el ambiente la sensación de que los republicanos conservarán la mayoría en el Senado por este esquema que señalaba Jorge. Se juegan los demócratas, pero los demócratas sí tienen mucho chance de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes. Lo que hemos visto mucho, y tú ya dabas cuenta de esto la semana pasada, pero yo he visto incidentes que se repiten esta semana, de la inhibición del voto. Por ejemplo, vi un camión de viejitos, de pensionados retirados que fueron por ellos a su casa de retiro, los subieron en un bus de estos escolares para llevarlos a votar, y los detuvieron y los regresaron y les dijeron que no y que no se podía. Y luego salió Trump a decir que iba a castigar todo ejercicio de voto ilegal, dijo, ¿Cuál es el voto ilegal? Sí. No hay voto ilegal si están votando anticipadamente. Fraudulento. Fraudulento, dijo. Esto pasó en Georgia, esto del camión que dices. En Georgia ya hubo una decisión judicial. Estaban rechazando a unos niveles escandalosos los votos por correo. Ajá. Lo vi en 4,000 y pico de tanto. Y que si la firma no es exactamente igual, este no cuenta. Este no cuenta. Y entonces un juez intervino y dijo, no, momentito, cuentan todos. Claro. Y si tiene duda el escrutador, entonces que le pregunte a la persona y que diga que sí es su firma o no es su firma, pero nada de que... No los pueden eliminar. No. Porque ya pareciera una operación montada desde el Partido Republicano. Es lógico, porque el responsable de toda la operación electoral es el candidato republicano a la gubernatura, entonces está... Increíble que eso pase en el país que se llama la primera democracia del mundo, ¿no es cierto? Es que ya quisieran allá un INE. Sí, un instituto electoral como el nuestro. Y luego nos espantamos de las consultas. donde votas 4 veces. Donde el organizador es el los periodistas, es el que propone una de las opciones. Realmente, digamos, el sistema electoral norteamericano tiene muchas singularidades si se compara con otros. Gentileza, Enrique, con otros sistemas. Muchas deficiencias. No, pero les funciona. No han tenido, quizás salvo el caso del 2000, no han tenido una crisis política. No, pero por la diferencia del voto electoral. Pero no hubo crisis política. No hubo crisis política. Y yo la cubrí. Tú me mandaste, recordarás, allí estuve en Tallahassee con el señor Christopher Warren, ex secretario de Estado, representando al candidato Al Gore, y James Baker III, ex secretario de Estado, representando al candidato Bush, y tardó días en el recuento y en abrir y revisar, y ahí pasaba que el hermano del presidente era el hermano del candidato, era el gobernador de Florida y el que organizó las elecciones ahí. Había muchas sospechas. Y finalmente lo decidió un juez, no lo decidieron los votantes. Es correcto. Lo decidió el Poder Judicial. Y lo que supimos después en el recuento total es que Al Gore sacó, igual que Hillary Clinton, más voto, el voto popular que voto electoral. Sin embargo, insisto, fuera de ese episodio, fue la única noche en donde, por lo menos en la era moderna, en Estados Unidos no se supo quién era el ganador. En el resto de elecciones, pues con las deficiencias, con los alfileres que no checaban y toda aquella historia, finalmente el sistema electoral norteamericano les funciona. Sí. Es un hecho. Y tal vez el motivo sea ese, que son 50 sistemas distintos, ¿no? Cada estado tiene el suyo y cada estado es el responsable de la votación. Primarias abiertas, cerradas, de consejo, de urna, es muy complejo. Por cierto que, insisto, estamos a 10 días. Sí. No se le ha puesto suficiente atención, pero estamos en la recta final de las campañas. Bueno, aquí en el Financiero sí le vamos a poner atención, lo que nos lleva a hacer el promocional, Enrique puso la bola ahí para que anotáramos
El próximo martes, a 8 días de la jornada, las votaciones son el martes 6 de noviembre. El martes 30 de octubre, que es el que viene, le vamos a ofrecer aquí un programa especial en la noche con el señor Quintana, el señor Berry. Vamos a tener aquí diversos analistas. Vamos a tener enlaces a Washington y a Nueva York para escuchar voces de allá que están siguiendo paso a paso el comportamiento del electorado y las encuestas para tener pues un termómetro, porque esto todo parece indicar, por lo menos en el caso del Senado, va a estar muy cerrado, ¿no es cierto? Muy cerrado. Y ya el día de las elecciones, pues también aquí estaremos. Aquí estaremos con una amplia cobertura el día 6 de noviembre, don Enrique. Desde luego.